Vamos a pasar al tema del día de hoy, que es un tema muy interesante para todas las especialidades médicas, que se conoce como síndrome de desgaste proteico energético en el paciente con enfermedad renal. Todos nosotros, a lo largo de nuestra carrera médica, hemos visto pacientes nefrópatas y en todas las especialidades. Y para mí es un honor presentar a las doctoras María Angélica Jaime Lemus y la doctora Nadia Saavedra. Ambas doctoras son médicos nefrólogas. Están adscritas en el Hospital Dalinde y sin más preámbulo, pues damos la bienvenida a las doctoras para que, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se escucha ya mejor? ¿Sí? ¿Ya? Gracias por la invitación. Ahorita este tema que vamos a tocar, pues es un tema muy importante. En realidad, dentro de la vida diaria de un nefrólogo, nosotros tenemos que estar combatiendo mucho este síndrome, y esto es importantísimo porque eso depende de la calidad de vida de nuestros pacientes. Quiero comentarles que esta patología es altamente prevalente. Hay muchos estudios que hablan sobre mortalidad, morbilidad que tienen este tipo de pacientes, y sobre todo porque es un estado patológico en el cual el paciente no puede hacer nada si lo dejamos nosotros seguir como sin una guía. Si el médico nefrólogo no está al pendiente de este paciente continuamente, va a empezar a presentar este tipo de desgaste, el cual fue un término que se empezó a utilizar a partir de 1983 por la OMS. Y es muy importante mencionar que las causas son infinitas. Ahorita voy a detallar un poquito algunas de ellas, pero es importante mencionar que sobre todo la falta de apetito de un paciente con enfermedad renal crónica no necesariamente tiene tanta relación con lo que nosotros podemos ver en los estudios de laboratorio. Existe algo más profundo, algo que va más allá, que tiene que ver con ya sistemas moleculares ya muy avanzados, un desgaste en general del paciente ya muy prolongado, lo que traduce toda esta enfermedad que lo lleva a la muerte. El paciente con la enfermedad renal crónica, es importante mencionar que no va a morir propiamente de la enfermedad renal. Muchos de ellos son pacientes bien controlados ya por su médico nefrólogo, y realmente por lo que mueren es por problemas de tipo cardiovascular, como de seguro ya todos saben. Sin embargo, esto tiene muchísima relación con el síndrome de desgaste proteico energético, porque tiene que ver mucho inflamación, alteraciones a nivel del endotelio y infinidad de cosas. Quiero mencionarles que, como podemos ver en esta diapositiva, hay muchísimas causas que te pueden llevar a este desgaste. Como ya mencionaba, tanto acidosis metabólica, el hecho de estar en diálisis también, comorbilidades, ser diabético, la etiología por la cual el paciente puede llegar a tener este tipo de alteraciones. También mucho la persona que lo instruye con respecto a su nutrición es muy importante. Yo creo que en general, antes de llegar a ser nefrólogo, para mí también era muy difícil entender realmente lo importante que es para el paciente con enfermedad renal la nutrición. De hecho, es tan importante que actualmente muchos de los tratamientos, sobre todo en prediálisis, están basados totalmente casi en la nutrición. Por lo tanto, eso pues es importante mencionarlo también. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Bueno, ya se ha establecido algunos criterios que están pues brevemente agrupados, por ejemplo, en criterios bioquímicos, en la masa corporal del paciente, en la masa muscular, en la ingesta dietética, y si nosotros juntamos 3 de estos, nosotros podemos decir que el paciente ya se encuentra como tal en un síndrome de desgaste. Bueno, no tan solo nosotros debemos de basarnos como en un criterio fijo, sino también tenemos que ver otras alteraciones que podemos encontrar a nivel, sobre todo de tipo bioquímico, marcadores inflamatorios. Sin embargo, aún todavía no está desarrollado como tal un marcador así muy específicamente.
El paciente con síndrome de desgaste es un paciente que nosotros vamos a encontrar que obviamente tiene bajo peso, que tiene, generalmente tiene hipotermia, apatía, edema, inmunodeficiencia, que tiene dificultades a nivel cardiovascular también y alteraciones a nivel de la piel, ¿no? Como podemos ver en esta diapositiva, ¿cuándo comienza a presentarse este tipo de alteraciones? Pues realmente es desde que empiezan a tener problemas a nivel renal, en estadios muy tempranos empieza a haber malnutrición, hipercatabolismo, esto relacionado ya con procesos inflamatorios crónicos, toxinas urémicas, en fin. Pacientes, por ejemplo, con problemas de diabetes ya muy avanzadas, son pacientes que nosotros ya sabemos que tienen problemas inflamatorios desde muy temprano. Por eso es que es importante darnos cuenta que la nutrición en un paciente con enfermedad renal crónica inicia en el momento que nosotros vemos que hay algún tipo de alteración en ellos. Y desafortunadamente todavía no existen muchos estudios que hablen sobre las fases tempranas con respecto a la nutrición en este tipo de pacientes. Bueno, aquí es importante mencionar algo. Nosotros diariamente consumimos tanto proteínas como energía a través de carbohidratos. Eso es algo normal. Sin embargo, nosotros tenemos un mecanismo adaptativo. Si por alguna extraña razón nosotros dejamos de consumir de forma directa a lo mejor una cantidad de carbohidratos o de proteínas, nuestro cuerpo está completamente se puede adaptar a esto. Principalmente ocupando las proteínas que se encuentran en las reservas de nuestro cuerpo, en el músculo esquelético, en el corazón, en fin. Sin embargo, también como si fuéramos, digamos, una pequeña máquina, también nuestro cuerpo se pone o trata de reducir el gasto energético. El gasto energético, por lo tanto, podemos nosotros ver que el paciente puede estar hipotenso, bradicárdico o hipotérmico. Pero si nosotros tenemos éxito en esta adaptación, el paciente no vamos a poder notar algún cambio a nivel bioquímico, ni siquiera porque va a haber un desbalance en ese sentido. Pero si nosotros a este tipo de pacientes le metemos mayor estrés, una deficiencia ya también de macro o micronutrientes o de plano ya inanición en este tipo de pacientes, puede haber una falla en esta adaptación. Al existir una falla en esta adaptación, existe pérdida de grasa, pérdida de proteínas, es cuando nosotros empezamos a ver hipoalbuminemia y ya déficit en el sistema inmune y muerte. Por lo tanto, es importante mencionar que el paciente con enfermedad renal no es un paciente que nosotros debemos de mantener prácticamente restringido. Ellos todavía tienen que tener toda esta composición. Esta composición tienen que tener grasa, tienen que tener masa muscular, tienen que tener masa visceral. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio. Muchas de las consecuencias de este síndrome es a nivel cardiovascular, a nivel infeccioso y sobre todo porque es un paciente que puede en cierta medida ser un paciente frágil, un paciente que va a tener muchos problemas, sobre todo de morbimortalidad, de causas de tipo infecciosas. Las implicaciones clínicas. Este síndrome está totalmente relacionado con mortalidad cardiovascular y esto es muy importante porque aunque existe como tal, existen otros marcadores que pueden llegar a relacionarse a esta mortalidad, como es la disminución de la masa muscular y así también la disminución de niveles de colesterol. Un paciente en hemodiálisis o en diálisis tiene que tener ciertos niveles tan solo de colesterol como un marcador de un buen estado nutricional. Si ustedes ven, se han hecho muchos estudios que han encontrado que un paciente en hemodiálisis, paradójicamente a lo que nosotros vemos en un paciente de población normal, con niveles más elevados disminuyen el riesgo de mortalidad. Y existen varios estudios ya de mucho tiempo que hablan al respecto, que entre mayor tengan ciertos niveles de colesterol, el riesgo de mortalidad disminuye. A diferencia de que si los metemos a un control muy estricto en estos parámetros,
hay un aumento en la mortalidad en este tipo de pacientes. También lo existe si existe como tal un aumento muy importante. Sin embargo, esto es importante ver que son pacientes que necesitan tener como una reserva extra. Bueno, el índice catabólico proteico normalizado ha sido un estándar que se ha utilizado como para medir la ingesta de proteínas. Esto es importante en este sentido, si nosotros vemos aquí, es fácil de calcular por medio de esta fórmula, y más o menos este índice catabólico tiene que estar entre 1 y 1.2 gramos por kilo por día. Cuando es menor a 0.8 ya estamos hablando de un estado de malnutrición. Esto es importante porque se ha observado que a partir de 1.1 a 1.4 la mortalidad para todas las causas disminuye en este tipo de pacientes. Es decir, el paciente tiene que tener una adecuada ingesta de proteínas para poder mantener este parámetro. Por ejemplo, si hacemos, yo sé que ahorita están comiendo, pero si hacíamos un poco la prueba, más o menos calculando, por ejemplo, tengo un paciente en hemodiálisis que entra con un BUN de, no sé, de 70, más alto, pongámosle 100, un BUN de 100, y le tomamos otro BUN después que sale con 20, más o menos la diferencia es 80. Esta diferencia es lo que nosotros tenemos que poner aquí. Entonces podemos fácilmente calcular, por ejemplo, 0.036 por 80 por 24 nos da 69 más 0.22, y eso entre, por ejemplo, un intervalo de diálisis, suponiendo que se hemodializa 3 veces por semana, de una sesión a otra, por ejemplo, 44 horas, nosotros vamos a obtener un índice de 1.5, quiere decir que este paciente tiene una adecuada ingesta de proteínas. Entonces lo colocaría un poco más adelante. No siempre, obviamente, esto es un ejemplo, pero eso es una forma de medir cómo está este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, la hipoalbuminemia es un marcador sumamente fuerte para determinar mortalidad. Un paciente que está hipoalbuminémico, que está con enfermedad renal crónica y está en sustitución, es un paciente que tiene un riesgo altísimo de morir. Ese paciente va a morir en muy poco tiempo. Un paciente que puede mantener niveles de albúmina por arriba o en un adecuado nivel, va a ser un paciente que no va a sufrir tanto de este problema. Y ustedes lo podrán ver con un mejor estado nutricional, una mejor capacidad de respuesta ante incluso patologías que se le van a venir a este tipo de pacientes. Nosotros podemos ver aquí que incluso a través del tiempo, si este es un estudio en el cual se midió los niveles de albúmina a través del tiempo, un basal, y luego calculado a 6 meses, se observó que si disminuía la albúmina, el riesgo de mortalidad para todas las causas aumentaba. En cambio, si aumentaba, la mortalidad disminuía. Y esto es algo importantísimo porque la albúmina hasta el día de hoy sigue siendo un marcador muy importante para el paciente en hemodiálisis. ¿Y qué pasa con el índice de masa corporal? El índice de masa corporal también es muy importante. El paciente no es que lo queramos tener gordo, simplemente es que es un paciente que queremos tenerlo bien nutrido. Se ha observado que la mortalidad en el paciente que tiene por arriba de 25 disminuye. Así hagas ajustes o no los ajustes, en muchos estudios, en diversos estudios se ha observado. Por lo tanto, el IMC y la mortalidad en el paciente en hemodiálisis está muy relacionado. Nosotros podemos ver aquí, en el estudio DOP se observa de este estudio, podemos ver que tanto los europeos como los estadounidenses presentan el mismo comportamiento. Los pacientes con mayor índice de masa corporal tienen menor riesgo de mortalidad. Igualmente, comparándolo con pacientes de la población general, se observa, vean estas curvas, entre más el paciente tenga un IMC más alto, podemos ver que la mortalidad disminuye a comparación de la población general, que pasa todo lo contrario. El paciente en hemodiálisis es un paciente diferente, por lo tanto, no podemos tratarlo como trataríamos al resto de los pacientes.
Igual, aquí si ustedes observan, un paciente que disminuye tanto su peso como la creatinina, tiene mayor riesgo de muerte. En cambio, aunque pierda peso, pero la creatinina aumente, el riesgo de mortalidad disminuye, ¿sí? Entonces, lo ideal, bueno, sería colocarlo en un paciente que tenga un adecuado peso y en un aumento de la creatinina. Cuando tú tienes un paciente en prediálisis, esto es algo muy común. El paciente tienes que darle una dieta muy restringida, de lo cual ya hablará la doctora Jaime, ¿no? Pero una dieta muy restringida que a veces ellos mismos, pues es muy difícil a veces de llevar. Prácticamente hay algunos momentos en donde ellos prácticamente son como tipo veganos. Y el paciente obviamente lo que tú tratas de hacer es que no baje mucho de peso, que no pierda masa muscular, pero a la vez tú tienes que hacer que el paciente no tenga mucha carga de proteínas para de esta manera prolongar el tiempo fuera de diálisis. Sin embargo, cuando un paciente ya entra a hemodiálisis, es un paciente que tú ya no lo puedes tratar igual. Ya no puedes mandarlo o tienes que cambiar la forma en cómo lo trata la nutrióloga en este sentido, porque es un paciente que va a tener un desgaste propiamente incluso por el tratamiento que lleva. El paciente tiene que llevar una dieta totalmente diferente, prácticamente su dieta se vuelve normal, excepto por algunos detalles que hay que cuidar como fósforo, potasio, líquidos, que es muy importante. Sin embargo, el paciente empieza a aumentar de peso. Y en algunos casos eso pudiera ser como algo equivocado, sin embargo es algo bueno. El paciente empieza a recuperar estado de ánimo, empieza a recuperar estilo de vida. Y tú los ves cuando el paciente empieza a mejorar, una vez que entra en este tipo de tratamiento y está nutriéndose de forma adecuada, son pacientes que prácticamente no necesariamente van a estar hospitalizándose muy seguido, van a poder recobrar a lo mejor una calidad de vida un poco mejor a la que tenían anteriormente, tienen mayor energía e incluso empiezan a poder ser y convivir en un estado prácticamente normal. Hay pacientes que están tan bien nutridos que prácticamente tú no te das cuenta que están en tratamiento de sustitución, si no es porque les ves la fístula o les ves el catéter. Pero hay pacientes que así están. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tipo de pacientes. Porque aunque todavía se cree que el paciente en hemodiálisis solamente te va a durar 5 años, que es lo que nos han enseñado, realmente tú puedes ver en la práctica que un paciente bien cuidado, un paciente bien nutrido, puede tener una vida por más de 10 años, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, un poco detenidos en esta diapositiva, nada más es para darnos cuenta que el índice catabólico proteico tiene mucha relación con el índice de masa corporal, que es lo que trata de especificar en cada uno de los niveles. Se trató de hacer como cortes del índice en diferentes puntos y en realidad te das cuenta que el mejor punto es en el cual tú tienes un paciente con mayor índice de masa corporal y tienes un índice catabólico alto. Ok. Entonces, como podemos ver, hay una relación muy importante entre la albúmina, la inflamación y la ingesta proteica. Y esto es muy importante porque entre tú más inflamación tengas, menor cifras de albúmina vas a tener y mayor índice catabólico vas a tener. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos tener menos inflamación, mayor albúmina y mayor ingesta de proteínas. Esto es muy importante. Por lo tanto, hay una relación muy fuerte en todos estos parámetros. Bueno, sin embargo, nosotros podemos pensar, ¿qué pasa con el paciente obeso en hemodiálisis? Bueno, sabemos de entrada que la obesidad es un factor de riesgo para muchas cosas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Sin embargo, en el paciente en hemodiálisis hay una paradoja. Es algo que se ha observado que el paciente con mayor o un mejor estado nutricional, un índice de masa corporal más alto, va a tener menor riesgo de mortalidad para todas las causas y también a nivel cardiovascular. Esta paradoja de la obesidad fue como un término que se empezó a utilizar a raíz de este estudio, que fue un metaanálisis publicado en el 2013,
Y es que se ha observado justamente lo que venimos comentando, que entre mayor peso tenga un IMC mayor a 25, tú puedes encontrar que el paciente se encuentra mucho mejor y tiene menos riesgo de morir. Es decir, nosotros no podemos tener a pacientes en este tipo de patologías tan extremadamente delgado. Y hay muchos estudios que han apoyado esta teoría en diversos años con diversos números de pacientes que han confirmado este concepto, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes en diálisis peritoneal? Se observó exactamente lo mismo. Para ellos igual, el mantenerse en un índice de masa corporal mayor a 25 fue lo mejor. No tenemos que olvidar que el paciente en diálisis peritoneal de por sí ya lleva un aumento de riesgo de mortalidad debido a la presión que ellos tienen a nivel abdominal, debido al líquido de diálisis que se le aplica. Y bueno, también nosotros podemos darnos cuenta que el estado nutricional para los pacientes receptores de trasplante también es importante. Para ellos, en realidad, no los debes de llevar a un IMC mayor a 25. Ellos los que tienes que hacerlos es tenerlos en un estado nutricional normal. Y si se dan cuenta, en algunos estudios se ha mencionado que el mantener este tipo de pacientes trasplantados con un índice de masa corporal normal disminuye el riesgo tanto de pérdida del injerto, tanto de disfunción del injerto, así como también de mortalidad, ya sea relacionada a la pérdida del injerto o no relacionada. El mantener a los pacientes en un adecuado estado nutricional los va a beneficiar muchísimo. Bueno, ¿qué pasa? Aquí es importante mencionar que nosotros tenemos el conocimiento de que la anorexia es la principal causa de desnutrición en el paciente en fase terminal, en este sentido. Sin embargo, bueno, tenemos que entender que hay un estado muy importante, una molécula que prácticamente está totalmente relacionada con la falta de apetito, y es la leptina. Justamente esta molécula se describió en el tejido adiposo y desde entonces se ha observado que ella tiene una fuerte relación con el paciente en enfermedad renal crónica. Por lo tanto, si nosotros vemos, el tejido adiposo produce infinidad de adiposinas, pero para la función renal, principalmente la leptina y la adiponectina son muy importantes. El paciente con enfermedad renal crónica tiene aumentos de leptina a nivel sérico, y desafortunadamente, aunque la máquina de hemodiálisis hace mucho bien a este tipo de pacientes, las membranas de los filtros no necesariamente pueden barrer toda la cantidad de leptina necesaria. Se cree que solamente algunos filtros pueden llegar a hacer eso, o también algunos tratamientos como hemodiafiltración pueden llegar a disminuir los niveles de leptina. Si nosotros vemos, el paciente con enfermedad renal crónica tiene 4 veces más cifras de leptina que otro tipo de pacientes. Y sin embargo, cuando un paciente se trasplanta nuevamente, ellos disminuyen el nivel de leptina. Bueno, esto obviamente lleva a una acumulación de esta sustancia a nivel de la sangre, y como ya les mencionaba, desafortunadamente los tratamientos de sustitución todavía no han llegado a alcanzar a barrer este tipo de sustancias. El paciente todavía con diálisis peritoneal tiene mayor aumento de leptina en sangre. Entonces es importante recordarlo, sabiendo que la leptina como tal puede llegar a ocasionar y explica mucho de la desnutrición en el paciente con enfermedad renal crónica. Se han observado varios estudios que la leptina produce disminución de peso en el paciente con enfermedad renal crónica. Se asocia el aumento de leptina a ingesta dietética baja y a una tasa catabólica alta. Esto es muy importante de mencionar. Entonces, como tal, nosotros nos damos cuenta que tenemos que enfrentar a un paciente muy complicado, un paciente con muchas complicaciones, no solamente el problema renal, sino problemas cardiovasculares, problemas de alimentación muy severos, que a veces pueden llegar a sobrepasar este tipo de pacientes.
Se ha observado que así un paciente tenga anorexia o no tenga anorexia, los niveles de leptina están aumentados en este tipo de pacientes. Algunos pacientes y algunos estudios han mencionado que esto es debido a que los que no tienen anorexia es un poco porque presentan un estado similar a una resistencia a la leptina. Pero bueno, es importante mencionar que la leptina, además de ser una sustancia que ocasiona anorexia, también es un factor de progresión. Se ha visto que la leptina participa en la progresión del daño renal en los pacientes que todavía están en etapa prediálisis, y esto porque en algunos estudios se ha observado que aumentan factores de inflamación como el factor de crecimiento transformante y de células proliferantes, y también se ha observado que ocasiona un incremento del colágeno tipo 4 y aumento en la proteinuria. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque si nosotros tenemos un paciente que tiene niveles elevados de esta sustancia, vamos a provocar en ellos un aumento de depósito en la matriz mesangial que nos va a llevar a la glomerulosclerosis, que es justamente cuando un paciente empieza ya a tener fibrosis tipo 3 a nivel de biopsia renal. Encontramos esta característica que es como tal el sentido que el riñón está fibrótico y ya no está funcionando. Por lo tanto, es importante entender esto. Además de que participa sobre todo en la aterosclerosis y daño de tipo endotelial. Entonces, la leptina, además de causar anorexia, tiene otras implicaciones a nivel de las células mesangiales a nivel renal, las células tubulares, del endotelio glomerular, de tal manera que lleva a la síntesis de colágeno y a la glomerulosclerosis y al aumento en la proteinuria de los pacientes. La adiponectina, por otro lado, es otra sustancia que al contrario está a la baja. Esta es excretada por los adipocitos, tiene propiedades antiaterogénicas y generalmente está más baja en los pacientes con enfermedad renal crónica a comparación de los sanos. Entonces también se ha observado que esta sustancia tiene un papel pronóstico en la enfermedad renal crónica, y también que se ha observado que los pacientes que tienen más adiponectina tienen menor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces es importante, por lo tanto, tener un aumento de esta sustancia, pero en este tipo de pacientes no la hay, por lo tanto ellos van a presentar complicaciones cardiovasculares, enfermedad arterial coronaria y periférica y aumento de la mortalidad. También se ha observado que en pacientes con trasplante, esta sustancia producida en el tejido adiposo puede llevar a un incremento en el riesgo de la falla del injerto. Bueno, la inflamación. Aquí tenemos que tocar otro punto importante. Es importante mencionar que el paciente con enfermedad renal crónica está inflamado todo el tiempo. Se ha observado que además si es diabético, tiene un mayor riesgo de inflamación. Por lo tanto, para llegar a un desgaste de este paciente tiene que pasar por varias situaciones. Como ya lo vimos, hay una disminución del apetito, hay un mayor gasto energético, hay resistencia a la insulina que nos lleva a una acción anabólica disminuida en este tipo de paciente. Entonces no hay quien produzca proteínas en el cuerpo. Y también la vía de la ubiquitina proteosoma que aumenta la proteólisis. Esta vía es muy importante porque al marcar a una proteína pues la destruye. Entonces en este tipo de pacientes hay aumento en la proteólisis. Se ha observado, por ejemplo, vemos aquí este score. El score global subjetivo es una forma de medir nutrición en los pacientes con enfermedad renal crónica, y cuando esta tiene un puntaje más alto asociado a un aumento de la proteína C reactiva, que es por el momento un marcador de inflamación, este tipo de pacientes tienen menor sobrevida, ¿no? En estas curvas lo podemos observar. Por lo tanto, la inflamación contribuye mucho a la mortalidad del paciente con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que el paciente
tiene muchos déficits nutricionales en el sistema inmune, en el sistema endocrino, es un paciente inflamado todo el tiempo, es un paciente que tiene como tal, puede llegar a un estado nutricional tan deplorable que puede presentar sarcopenia. Por lo tanto, es un paciente que va a morir por problemas de tipo cardiovascular, por inflamación, por infección, y esto va a hacer que el paciente tenga mayor número de hospitalizaciones y mayor número de complicaciones. Otras cosas que también afectan a este tipo de pacientes son las restricciones a veces tan severas en las dietas. Las restricciones dietéticas en potasio, fósforo o sodio pueden llegar a ocasionar que los pacientes puedan tener deficiencias de otros nutrientes que son importantes para la formación de tejido y de proteínas. Un paciente que ingiere proteínas tiene que tener por eso un mayor aumento de consumo de otras sustancias, porque no solamente el comer proteínas me hace que yo produzca proteínas, también el consumir carbohidratos me ayuda de alguna manera a no perder las proteínas que ya tengo. Además de eso, otros minerales como selenio, magnesio o vitamina D, que actualmente es un marcador ya también de daño cardiovascular, se observa que tiene consecuencias negativas en la capacidad antioxidante, antiinflamatoria y en el metabolismo mineral óseo. Asimismo, desde los años 40 se ha observado que la consecuencia de un desgaste en este tipo de pacientes es sobre todo pérdida de la masa muscular, rigidez arterial y alteraciones en la estructura miocárdica. En un estudio realizado en los años 44 a través de los ¿cómo se llaman? Se me olvidó el nombre ahorita. De las personas que estaban en los campos de concentración, ¿no? Ese tipo de pacientes se hizo un estudio donde se pudieron documentar todas estas alteraciones. Pacientes que verdaderamente tenían estados nutricionales muy bajos. Desde ese entonces ya se observaba este tipo de alteraciones. Entonces es importante mencionar que el paciente, además de todos los déficits que tenemos, además de las proteínas, también son pacientes que muchas veces están restringidos de vitaminas y minerales, porque muchos de los alimentos que contienen potasio desafortunadamente también tienen las vitaminas y minerales que necesitan ellos para poder corregir todo esto. Por lo tanto, hay una alteración en la respuesta inmune, disminuye la producción de anticuerpos, la formación de leucocitos, retrasa la cicatrización y curación de las heridas. Bueno, por lo tanto, van a existir muchas recomendaciones para tratar de corregir este tipo de alteraciones. La principal de ellas es que el paciente tenga una adecuada nutrición. Si tú tienes un paciente en hemodiálisis, tú lo que tienes que hacer es preocuparte por su estado nutricional. Yo sé que es importante la sustitución de la eritropoyetina, a lo mejor bajar el fósforo con quelantes de fósforo, pero si el paciente no está bien nutrido, el paciente va a morir a los 5 años, como dice la literatura. Un paciente bien nutrido, un paciente feliz, va a poder vivir mucho tiempo. Y en realidad es que los pacientes que tienen sustitución renal, a veces pensamos que ya es la última etapa de vida de ellos y no necesariamente. Muchos de estos pacientes pueden llegar a tener una vida de familia, seguir siendo el esposo de alguien, el hijo de alguien, el papá de alguien, y si nosotros los apoyamos con un adecuado estado nutricional y complementándolo con una adecuada atención médica, el paciente va a tener mucho tiempo para poder seguir por aquí y siendo nuestros pacientes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Parece que en los pacientes renales la inflamación es la causa primera, y la uremia también, y como mucha gente piensa, el desenlace es fatal para este tipo de pacientes. Para este tipo de pacientes, entonces los renales sabemos que van a fallecer en muy corto tiempo. El problema es de que desde el año pasado dice que el 5º lugar de mortalidad es la falla renal, ¿no? Y que hay alrededor de 130,000 pacientes que necesitan ya sustitución de la función renal y solamente hay 80,000 pacientes en este tipo de terapia. ¿Por qué? Por las causas económicas que todo el mundo conocemos.
lo más preocupante es que cada año aumenta un 10% la población de pacientes renales. Como vemos, pues es el gordito, el obeso, el diabético, el hipertenso, y que llegan a la sustitución de la función renal, y por una mala nutrición podemos llegar a estos estados. Bueno, la nutrición debe ser la primera recomendación en los pacientes con insuficiencia renal. Primero, como medida renoprotectora, como nos dijo la doctora Nadia, en las etapas predialíticas, garantizando un aporte adecuado de calorías, proteínas y minerales para que no lleguen al síndrome de desgaste. La dieta es el mejor determinante de las cargas ácidas y de los metabolitos nitrogenados que deberían ser excretados por riñón. Habitualmente, si nosotros le decimos al paciente coma bien, buena cantidad de proteínas y todo esto, va a haber más carga ácida y metabolitos nitrogenados en el paciente renal. Por eso tenemos que disminuir el aporte proteico. Los mecanismos de la dieta hipoproteica, que mucha gente sabe que los pacientes renales tienen que estar con dietas hipoproteicas, son que al disminuir el aporte de proteínas va a haber una reducción del filtrado, de la hiperfiltración glomerular, ¿no? Que esta fue la que nos lastima, que las lleva a la fibrosis renal. Entonces, por eso tenemos que tener dietas bajas en proteínas. También al tener dietas bajas en proteínas, reduce la generación de citoquinas inflamatorias, disminuye la progresión al daño renal y hay un descenso de los metabolitos nitrogenados. Entonces deberíamos de tener dietas hipoproteicas para proteger a los pacientes renales, pero las dietas hipoproteicas nos dan síndrome de desgaste. En el ser humano, todo el aporte nitrogenado, la mayoría del aporte nitrogenado nos los da las dietas, nos lo da la dieta, las proteínas. El nitrógeno no tiene fuente de almacenamiento especial, como el azúcar a las grasas. En un adulto sano, la degradación y la síntesis de proteínas son equivalentes. Esto se llama balance nitrogenado. Lo mismo que nosotros ingerimos de proteínas es lo mismo que tenemos que excretar de nitrógeno, ¿sí? Para tener un balance nitrogenado, para estar bien nutridos. Por ejemplo, en los niños, en los adultos en recuperación de alguna enfermedad, en las embarazadas, tienen que tener un balance nitrogenado positivo. Se ingresa más proteínas de las que se excreta. Pero hay balances nitrogenados negativos, como por ejemplo el ayuno, o los pacientes en inanición, la desnutrición, la edad avanzada, la fiebre, los traumatismos, la sepsis, tienen un balance nitrogenado negativo. Es bien importante para nosotros y para todos nosotros sacar los balances nitrogenados, ¿no? Como decíamos, el equilibrio positivo nitrogenado es en las mujeres embarazadas, en los niños en crecimiento. Bueno, vamos a hacer un recordatorio así rapidísimo. La síntesis de aminoácidos. ¿De dónde provienen los aminoácidos de las proteínas? Bueno, provienen de la dieta, provienen también de las proteínas endógenas que nosotros tenemos y de los cetoácidos precursores de las proteínas. Nosotros tenemos 20 aminoácidos, 10 aminoácidos esenciales y 10 no esenciales. Juntos, todos estos aminoácidos hacen más de 300 proteínas en nuestro cuerpo, una variedad de proteínas. Pero también tenemos los cetoácidos, que son cadenas de carbonos, donde nos van a ayudar a las proteínas a que las proteínas se conviertan en una o en otra tipo de proteínas. Bueno, de aquí salen los aminoácidos. Los aminoácidos, ¿cuál es el destino de los aminoácidos? El destino de los aminoácidos es sintetizar otras proteínas, o otro destino es otras biomoléculas, como es el DNA, ¿no? O como también todas las hormonas. Entonces, o también otro destino de los aminoácidos es destrucción, la catabolia. ¿Hacia dónde va? Bueno, cuando se destruyen los aminoácidos, se pueden ser las cadenas carbonadas o el nitrógeno, el amonio, ¿sí? Esto, bueno, es una proteína y como habíamos dicho, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales provienen únicamente de la dieta, de las proteínas de la dieta. Los no esenciales se llaman así porque no los podemos hacer nosotros.
y sus cetoácidos también provienen de la dieta de los esenciales. Entonces, la cadena secuencial de aminoácidos nos da una proteína. Los aminoácidos alfa provienen, esta es una cadena carbonada, ¿no? En su carbón alfa viene un ion amino. Entonces, este aminoácido, ¿sí?, se llama así porque la diferencia entre una grasa, que es un ceto, o un carbohidrato, que es un carbohidrato con 3 hidrógenos, es su ion amino. Rápidamente, bueno, los aminoácidos se convierten de un aminoácido a otro aminoácido a través de una enzima que se llaman transaminasas, que ya todos conocemos, y tienen su respectivo cetoácido. ¿Para qué necesitamos este cetoácido? Pues porque este aminoácido va a ceder su ion amino al cetoácido para convertirse en otro aminoácido. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, que es un cetoácido, va a agarrar el ion amino de la asparagina para convertirse en glutarato y el oxalacetato y luego al ciclo de Krebs. Entonces necesitamos la transaminación para que una aminoácido se convierta en otro aminoácido, ¿sí? Aquí en el ciclo de Cori, que todo el mundo lo conocemos, es en el hígado y también en el músculo tiene que ceder para convertirse, como habíamos dicho, en un aminoácido, en otro aminoácido, cede su ion amonio al glutamato, se convierte en alfa-cetoglutarato, el piruvato que viene de la glucosa, de la destrucción de la glucosa, agarra este ion amino y se convierte en alanina, porque la alanina es la única que va a transportar los iones amonio al hígado, y aquí se vuelven a convertir para que se convierta en glucosa y la glucosa vaya al cerebro o al músculo, y el ion amino se convierta en urea en el hígado. Bueno, otro destino de los aminoácidos es la desaminación a través de una enzima desaminasa en donde le quita el ion amino al glutamato, y este ion amonio, como habíamos dicho, se puede convertir en urea o se puede trasladar a otro aminoácido, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto que estoy explicando es por la nutrición, no nomás del paciente renal, el paciente hepatópata, nosotros también, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces habíamos dicho que los aminoácidos vienen, la cadena carbonada de los aminoácidos, cuando se destruye el aminoácido, se convierte en una cadena carbonada o en el ion amonio, y este ion amonio puede ser transportado por una glutamina hacia el riñón para la amoniogénesis, ¿no? O puede sintetizarse en urea. Pero esta cadena carbonada que tienen los aminoácidos puede convertirse en glucosa, puede convertirse en grasa o puede destruirse. Si se destruye, nos da CO2, nos da agua y nos da ATPs. Entonces, lo importante también es esta cadena carbonada. Necesitamos los aminoácidos por el amonio, pero una vez que se convierten en diferentes aminoácidos, el amonio ya no sirve. El amonio se convierte en urea y lo que necesitamos es esta cadena carbonada. ¿Por qué explico esto? Porque la nutrición en el paciente renal o en el paciente hepatópata, necesitamos, si nosotros restringimos de proteínas, viene el síndrome de desgaste, como comentó la doctora, pero no todo está perdido, porque si a estos pacientes le damos aminoácidos, podemos darle también las cadenas carbonadas, y al darle las cadenas carbonadas, podemos darle energía, glucosa, podemos darle grasa o podemos darle la energía como ATP. Entonces, lo importante de estos aminoácidos es que el aminoácido se convierte en otra cosa, pero también nos da energía y también nos puede dar grasa. Como vimos, los aminoácidos, sí, les digo, se pueden convertir en glucosa, en grasas o en glucosa o en grasa. Estos son los productos intermedios de los aminoácidos de los esqueletos carbonados, y como podemos ver,
cómo pueden entrar al ciclo de Krebs para dar energía, al ciclo del ácido tricarboxílico también, ¿no? Y cómo pueden ayudarnos en la nutrición. Otra vía que ya ustedes conocen, es nomás un recordatorio, es el transporte de este amonio. El transporte de amonio puede ser formando urea o a través de la glutamina, y la glutamina nos lleva hacia riñón, ¿sí?, a la amoniogénesis y a la acidez titulable. Bueno, a ver, entrando en el tema, aquí volvemos a ver el aminoácido con su cadena carbonada y con su ion amonio. En los pacientes renales les tenemos que restringir proteínas para que no nos intoxiquemos con la urea. Hacemos esto, hay un desgaste, porque no va a tener energía, porque no va a tener glucosa, porque no va a tener grasa. Actualmente hay unos aminoácidos análogos que se llaman alfa-cetoanálogos o alfa-hidroxianálogos. Son igualitos al aminoácido, pero si ustedes ven, no tienen el ion amonio, tienen ceto o un ion hidroxilo, ¿sí? Entonces, cuando entra al cuerpo, este alfa-ceto análogo, cuando entra al cuerpo a través de la transaminación, agarra los iones amino. Entonces, al agarrar el ion amino en los pacientes renales o en los pacientes hepatópatas, al agarrar el ion amino, baja la carga nitrogenada. Entonces, la carga nitrogenada que en paciente renal va a estar alta y muy alta. Con esto vamos a disminuir la uremia en el paciente renal. Vemos que 1 miligramo de cetoanálogos puede agarrar 57.9 miligramos de nitrógeno. Hay pastillas de cetoanálogos que tienen 630 miligramos. Entonces, en el paciente renal podemos hacer que disminuya el nitrógeno. Una vez que disminuye, la cadena carbonada nos sirve para dar grasa o nos sirve para dar glucosa según lo que el cuerpo requiera. Este estudio que se hizo en Johns Hopkins, vemos que son pacientes obesos, sin problema renal, que se les hizo en ayuno más de 46 días y que se les administró alfa-cetoanálogos, y como vemos, la recuperación en la orina es de casi el 40% del nitrógeno ureico. O sea, cómo estos alfa-cetoanálogos pueden agarrar el nitrógeno de la sangre, ¿sí?, para aprovecharlos en hacer nuevas proteínas, nuevos aminoácidos que requiere el cuerpo y aprovechar también esas cadenas carbonadas. Entonces, en los pacientes renales, vuelvo a decir, también en los pacientes de hepatópatas, podemos tener otra alternativa, nutrirlos y no llegar al síndrome de desgaste. Esto es un paciente que se le diagnosticó ya, o pacientes que se los diagnosticó ya, daño renal, pueden tener una glomerulonefritis con una función renal normal. Sabemos que la evolución al daño renal es hasta a los 7 años, sin tratamiento. Un paciente que empezamos el tratamiento cuando tenemos aproximadamente 50% de función renal, para que lleguen a las etapas sustitutivas de la función renal, pueden llegar hasta los 9 años. Pero si damos tratamiento con alfa-cetoanálogos, podemos conservar esa función renal hasta 11 años, porque como bien lo mencionó la doctora Nadia, la inflamación y el estado urémico de un paciente que ni siquiera tiene urea ni creatinina alta, que está en estadio 2, que tiene una función renal del 70%, ¿sí?, podemos hacer que esta inflamación que nos lleva al daño renal, prolongar la sobrevida del riñón hasta 11 años. Este también es un estudio que hizo Mitch, en donde son pacientes ya francamente urémicos, que tenían un nitrógeno ureico de 100, una creatinina de 11, la albúmina de 3.9, una transferrina de 209, y se les dio alfa-cetoanálogos. A las 6 semanas se tomó la química sanguínea y vean cómo
disminuyó el nitrógeno ureico, disminuyó la creatinina porque obviamente no hay amonio circulando porque lo agarró la cadena de los alfa-cetoanálogos, cómo mejoró también la albúmina, obviamente porque mejoró su estado nutricio, ¿no? Igual a transferrina. Entonces, el efecto de los alfa-cetoanálogos en una dieta baja en proteínas en pacientes renales es que mejora la deficiencia nutricia, mejora el índice de masa corporal, la albúmina, el peso corporal del paciente. ¿Por qué mejora el índice de masa corporal? Porque esa cadena carbonada se puede convertir en grasa o en azúcar, ¿no? También mejora el catabolismo, lo inhibe. La leucina, como ustedes saben, es un aminoácido que hace que prenda y se vuelvan más proteínas. Entonces, dentro de los aminoácidos, de los alfa-cetoanálogos, en estos productos, en estos cetoanálogos hay leucina. Disminuye la anorexia, también mejora, aporta calcio, y esto se une al fósforo para que los pacientes renales no tengan hiperfosfatemia, disminuye la proteinuria, aumenta los niveles de bicarbonato y mejora el estado nutricio y mejora el óxido nítrico, mejorando la función endotelial. Entonces, en la insuficiencia renal crónica y el estado urémico se asocian alteraciones en la permeabilidad intestinal y cambios en la microbiota. Como está todo intoxicado el paciente renal, como explicó la doctora Nadia, a nivel del intestino también va a haber más urea y más creatinina y se le ve el flujo sanguíneo a nivel del intestino. Entonces, la microbiota también va a cambiar, ¿no? Provocando una mayor traslocación de toxinas urémicas, detonando aún más el estado inflamatorio que se asocia a mayor mortalidad y mayor efecto cardiovascular, alteraciones óseas y minerales. Al haber tanta urea y creatinina en el intestino, ¿sí?, va a hacer que las uniones de las células colónicas se abran, las uniones estrechas. Al abrirse va a haber traslocación de urea, de creatinina, de amonio, de fenoles, de indoles, y esto va a hacer que en el paciente renal se intoxique más. La insuficiencia renal se ha descrito una disbiosis en la microflora. Sabemos que todas las enfermedades inflamatorias, diabetes, mellitus, obesidad, insuficiencia renal, pacientes que tienen problemas hepáticos, va a haber una disimbiosis en la microflora intestinal, aumentando una flora patógena sobre la simbiótica. Nosotros sabemos que, ustedes saben, que hay dos tipos de microflora intestinal, ¿no? La benigna y la maligna, digamos. La barrera intestinal está, en estos casos, la barrera intestinal está aumentada la permeabilidad, así como el paso de endotoxinas y de productos bacterianos. Hay aumento de las toxinas urémicas que se generan en el intestino, hay mayor inflamación, mayor estrés oxidativo implicado en diversas complicaciones de la insuficiencia renal, como enfermedades, como alteraciones mayores de cardiovasculares, anemia y alteraciones en el metabolismo mineral en la insuficiencia renal. Actualmente el concepto de nutrición ha variado, ¿no? Antes se decía que la nutrición nos va a dar las carencias nutricionales únicamente. El interés actual radica en la relación de alimento y enfermedad, la tendencia sobre las propiedades saludables de los alimentos, en especial aquellos que ejercen una acción benéfica sobre los procesos fisiológicos. Actualmente ya se sabe mucho de prebióticos y probióticos, no nomás en la enfermedad renal. Antes se decía que estos efectos eran para pacientes con diarreas, y a los niños les dábamos muchos probióticos o prebióticos para la diarrea. Ahora se ha visto que son también para las enfermedades de colitis, para los cánceres, ¿no?, de colon, para el daño renal también, porque ahí empieza un proceso inflamatorio. Se ha visto muchísimos, y cada día en la literatura hay
más reportes sobre la relación del intestino, la inflamación, la microbiota y el daño renal. En el intestino tiene una gran variedad de bacterias, en el colon, más de 40 trillones de bacterias y un número similar de virus. El conjunto de los microbios en el intestino nos están agregando más de 6,000 genes a nuestro cuerpo. Habitualmente va aumentando la cantidad de microbios hasta que llegan la mayoría en el colon. En una dieta normal, como nosotros estamos comiendo, tenemos más del 65% de bacteroides, ¿sí? Y las bacterias que son benéficas, como son las bifidobacterias y los lactobacilos, es solamente un 20%. Entonces la gente normal, estamos normalmente inflamados. Una dieta rica en prebióticos, y por lo tanto el prebiótico es el que le va a dar alimento a los probióticos. Los probióticos son las bacterias como son las bifidobacterias y los lactobacilos. Entonces una dieta rica en este caso en inulina, en prebióticos y probióticos, vemos que la flora intestinal cambia un 71% en bifidobacterios y los bacteroides, que son los patógenos, disminuyen en un 26%. Esto quiere decir que nosotros vivimos prácticamente inflamados también. ¿Qué son los probióticos? Como les decía, es un ingrediente alimenticio que no es digerible, ¿sí? Que produce un efecto benéfico al huésped, al estimular el crecimiento selectivo y o actividad metabólica de un número limitado de bacterias del colon, de bacterias benéficas. La característica del prebiótico es que no debe ser destruido en el intestino alto, en el estómago, en el duodeno. Debe ser fermentado selectivamente por un número limitado de bacterias benéficas, como son el bifidobacterium y los lactobacilos. Entonces, esos tienen que ser fermentados. Si nosotros tenemos una dieta rica en proteínas, se fermentan las proteínas por las ureasas de las bacterias malas y nos producen más fenoles, indoles, nos producen más amonio, urea, ácido úrico. Entonces, el paciente o la gente normal, estamos llenas de fenoles, indoles, pero tenemos función renal. Pero finalmente estamos inflamados a nivel de intestino y por eso envejecemos más rápido. Se ha visto que la gente que es más carnívora pierde más la función renal. Ya cuando llegan a los 60, 70 años, tenemos una función renal más deteriorada, ¿no? El prebiótico debe ser un fermentador selectivo, ya vimos, debe ser capaz de alterar la flora colónica, tornándola saludable. El prebiótico sirve como alimento en la microbiota, aumenta la cantidad de bifidobacterias en el colon, aumenta el peso de las heces, acorta el tránsito intestinal, aumenta la absorción de calcio. Por lo tanto, si tomamos prebióticos, pues la osteoporosis en el adulto va a ser un poquito menor. También tiene un efecto hipolipemiante. El prebiótico en el colon produce como resultado una fermentación bacteriana. Esta fermentación bacteriana nos va a dar sobre todo ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta van a hacer que junto con los hidrógenos, metano, CO2 en la biomasa bacteriana, disminuya el pH del colon y esto inhibe, y es muy importante, inhibe a las bacterias patógenas y entonces los lactobacilos proliferan y los bifidobacterias, la E. coli, el Shigella, todas estas, se evita el crecimiento porque disminuye el pH. Al disminuir el pH se absorbe más el calcio haciéndolo más soluble en los mecanismos de transporte. Por eso es que es bien importante que los probióticos y los prebióticos mejoran el metabolismo del calcio.
Como ya hemos dicho, los ácidos grasos también estimulan el crecimiento de la mucosa colónica, la irrigación sanguínea, reducen el crecimiento de las células tumorales del colon porque induce a una diferenciación celular y una apoptosis de la mucosa colónica ordenada. Los ácidos grasos de cadena corta reducen los triglicéridos y el colesterol malo. Esta hipotrigliceridemia es debida a la inhibición de la capacidad de esterificación del palmitato, haciendo menos triacilgliceroles. Sirven también como sustrato a las células epiteliales, nos dan energía a las células epiteliales de nosotros, del colon, ¿no? Y mejora, como ya les había dicho, la microbiota benigna. Los ácidos grasos también se excretan a nivel del intestino y también disminuyen la concentración de colesterol y de colesterol LD plasmático. Como les decía, los prebióticos evitan que proliferen la microbiota que hace que tengan ureasa. Entonces, y que destruyen proteínas. Aproximadamente son 10, una dieta normal, llegan a pasar al colon 10 gramos de proteínas. Estas nos van a dar fenoles, indoles, amoníaco. Si nosotros tenemos una dieta mejor, rica en prebióticos, nos va a dar más probióticos, ¿no? Y por lo tanto, estas toxinas a nivel, van a disminuir, y en los pacientes renales también disminuyen estas toxinas. Entonces vimos que una dieta, si es una dieta rica en proteínas, se va a fermentar con las proteínas de ureasa, va a haber más toxinas, y esto nos va a dar varias cosas. Aumenta de la toxicidad, una desregulación inmunológica, el desgaste proteico energético, nos va a dar una inflamación a nivel del sistema cardiovascular y una progresión al daño renal. Todo esto es ocasionado, ya se ha visto mucho la relación que hay entre el colon, la inflamación y enfermedades metabólicas. El uso de aquí probióticos y prebióticos, si nosotros le damos de comer a la microbiota, a los probióticos, pues vamos a tener una mejor barrera epitelial, vamos a incrementar la adherencia a las bacterias buenas y no a las bacterias malas, va a haber una inhibición de los patógenos, va a haber una producción de sustancias antimicrobianas mejor por la microbiota buena, ¿sí? Va a haber una exclusión de las bacterias como son la E. coli, la Shigella, y se va a modular también el sistema inmune. Se ha visto también en la microbiota de los pacientes obesos o de los diabéticos, como tienen una microbiota rica en patógenos como que no son fermentadores de la fructosanos, que se ha visto que aquí la glucosa pasa y da una inflamación. En cambio, cuando tienen una microbiota diferente, llena de lactobacilos, por ejemplo, hay una enzima que se llama glucosa permeasa, que hace que este azúcar que pase se convierta, un glucógeno bacteriano, alimenta a las bacterias, a los lactobacilos, y no pasa al paciente. Entonces, al no pasar al paciente, pues mejora de peso, no hay sobrepeso, ¿no? También se ha visto que los lípidos, cuando hay una inflamación a nivel del colon, también los lípidos pasan más fácilmente, y las lipoproteínas los polisacáridos de las bacterias pasan los lipopolisacáridos sin bacterias, pero al pasar más fácilmente hay una reacción inflamatoria. Por eso es importante que la mucosa colónica, tenerla sana, porque también de ahí podemos disminuir la inflamación
no nada más en el paciente renal o en el paciente diabético o en el paciente obeso, sino en nosotros mismos. En la insuficiencia renal existe una relación directa entre el cociente proteína prebiótico en la dieta. Una dieta baja en proteínas, muy baja, de 0.3 gramos por kilo de peso, suplementada con cetoanálogos de los aminoácidos, reduce el nivel de nitrógeno en la gente renal. Además, contribuye a la reducción de la absorción de toxinas urémicas en el intestino. Entonces, la nutrición en el paciente renal, quiero decir que yo creo que todos los que estamos aquí ya somos pacientes renales. Después de los 30 años, cada 10 años nos envejece 10% la función renal. Entonces, los que estamos aquí ya estamos en una KDOQI de 2, 3 o a lo mejor unos de 4. Entonces, tenemos que tener una restricción proteica. Un muchacho de 20 años consume o debe de consumir 1 gramo de proteínas por kilo de peso. Una gente de 30 años tiene que consumir 0.8 gramos de proteínas por kilo de peso, que nadie de nosotros consumimos. Consumimos muchísimo más. Entonces, aparte de que proliferan nuestras bacterias patógenas en el intestino, porque provocamos una microbiota patógena llena de ureasas, ¿sí? Y de más absorción de toxinas y de inflamación, ¿no? Aparte de eso, acuérdense que somos renales ya, todos, simplemente por la edad. Entonces, nuestro aporte proteico tiene que ser menor. Y si queremos no estar en un síndrome de desgaste, tenemos que comer ceto, alfa, aminoácidos para nutrirnos, no como dicen en los gimnasios, que son proteínas totales, que todo eso. Lo único que hacen los gimnasios es darnos pacientes renales a nosotros los nefrólogos, ¿no? Luego nos dan de comer, por lo menos, ¿no? Pero sí es importante los hábitos alimenticios, comer menos proteínas, nutrirnos con alfa-cetoanálogos que nos van a dar mejor calidad. Si el alfa-cetoanálogo, si el cuerpo necesita cadena carbonada para hacer glucosa, hace cadena carbonada. Si el cuerpo necesita una cadena carbonada porque necesita grasa, estos alfa-cetoanálogos de los aminoácidos hacen grasa. En la insuficiencia renal, el uso de dietas hiperproteicas con el apoyo de los alfa-cetoanálogos de los aminoácidos, así como el uso de prebióticos, probióticos o simbióticos, abre una alternativa en el tratamiento nutricional a fin de enlentecer la progresión al daño renal y las complicaciones asociadas a un estado inflamatorio y de alta mortalidad. Por lo tanto, en las guías KDOQI, ¿sí?, establecen las pausas de la valoración y soporte nutricional en la enfermedad renal y enfatiza que la monitorización del estado nutricional debería hacerse precoz a partir de un filtrado glomerular de 60 mililitros minuto y reevaluarse en los estadios 3 cada 6 a 12 meses y en el estadio 4 o 5 de 1 a 3 meses. Volviendo a recordar que yo creo que todos nosotros ya estamos en el estadio 3. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda.